Al último bloque, el senador Berna tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En principio, como Pichetto pide que seamos calmos y estemos alegres, yo voy a precisar algunas de las cosas que contó el senador Marino con respecto a que en mi provincia se inauguran obras que aparentemente no estaban terminadas, porque él habló de cuando inauguramos un gasoducto con una garrafa. ¿Cierto lo que dice Marino? En el año 85, 86, cuando el presidente de la Nación era el doctor Alfonsín, el gobernador de mi provincia era el doctor Marín, el intendente de Santa Rosa era, bueno, se me va. Sí. Hicimos el gasoducto de Pigüé a Santa Rosa. Lo pagó la provincia con fondos del entonces FDR, que ahora es los aportes del Tesoro Nacional a partir de la 23.548. Y hubo una discusión en la fecha de la inauguración. Un funcionario nacional, el ingeniero Botarini, que era el jefe de gas del Estado, se oponía a la fecha que había propuesto el intendente y el gobernador. Y La Pampa no aceptó la condición impuesta por el funcionario nacional y mantuvo la fecha. Se fue al acto de inauguración y nos encontramos con la sorpresa que esa noche Gas del Estado había venteado el gas del gasoducto y por lo tanto no había gas para prender la llama. Y yo aclaro esto porque el gobernador y el intendente inauguraron el gasoducto de buena fe. Ellos prendieron la llama creyendo que el gas venía del gasoducto. El que había puesto la garrafa era yo, que era el ministro de Obras Públicas. Así que yo quiero dar precisión en ese hecho, pero la obra estaba hecha, el gas podía circular y lo que nos habían venteado. Yo creo que lo demuestra esto es que nosotros defendemos la dignidad de los pampeanos y el derecho federal de tomar nuestras decisiones. Creo que esta es. Y Te pido una interrupción, senador. Sí, cómo no, pero que no me gaste el tiempo. Le va a dar la garrafa. No, la verdad que no sabía de sus habilidades para la garrafa, pero lo que sí, todas las crónicas de la época, y yo recuerdo porque era joven militante, aducían a que no habían podido abrir la llave de paso de gas. No era que habían venteado, lo que no sabía que usted como ministro se ocupaba de la garrafa, eso la verdad que no lo sabía. La interrupción fue solo para decir que era joven. El intendente Molteni era el que había elegido la fecha, el doctor Marín decidió respetar la fecha y Botarini nos venteó el gas. Aclarado esto, y espero que sirva para distender, le quiero decir al jefe de gabinete que en una de las preguntas que él me responde, cuando yo pregunto cuáles son los fondos no distribuidos, él me precisa que los fondos no distribuidos son 2.215 millones de pesos, que corresponden los fondos no distribuidos de ATN. A la recaudación del 1 de enero del 2012 al 31 de enero del 2012 son 1.620 millones y 594.6 millones es el saldo, según dice la información que me da el jefe de gabinete, al 31 de diciembre del 2012. Señor jefe de gabinete, en su área también hay errores de tipeo. Creo que es al 31 de diciembre de 2011. Pero yendo a las preguntas, el Congreso, mejor dicho, sancionó la ley 26.658, que fue tratada en diputados el 11 de octubre del 2010. Se refiere a la prórroga del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de la venta de cigarrillos. En diputados se aprobó con 125 legisladores por la afirmativa, 72 negativas y 2 abstenciones. En el Senado se aprobó con 34 legisladores por la positiva, 20 por la negativa.
Yo planteé en ese debate que lo que se estaba prorrogando era el impuesto y no la distribución, porque para que hubiera una asignación específica se requiere la determinación de la finalidad o de lo que se grava, que está, la duración, que está, pero una mayoría calificada que no se conseguía. La distribución durante todo el año 2011 el gobierno la hizo considerando que es una asignación específica. Sin embargo, el 18 de abril del 2012, la Comisión Federal de Impuestos, que es la autoridad de aplicación de la Ley 23.548, dictaminó a pedido de una provincia que lo que había sido prorrogado era el impuesto, pero no a su asignación específica, que por lo tanto debe integrar la masa de coparticipación federal de impuestos. Mi pregunta concreta es si ya se le dio instrucciones al Banco Nación para que cumpla con lo dispuesto por la Comisión Federal de Impuestos y si se distribuya como un impuesto coparticipable. La segunda pregunta, o las preguntas que siguen, tienen que ver con la situación de la deuda de La Pampa. Yo cuando hizo la pregunta el senador Marino vi que algunos funcionarios ponían cara de sorprendidos por la cifra. Voy a dar algunas precisiones. En el año 2006 nosotros firmamos con el doctor Kirchner, yo entonces era gobernador de la provincia, un acuerdo de armonización, el licenciado Vudú estaba en el ANSES, un acuerdo, el jefe era Massa, hicimos un acuerdo de armonización por el cual tenía que cubrir el déficit del sistema adecuando no a las condiciones de jubilación de la nación, habida cuenta que nuestra caja no fue transferida. De acuerdo a ese convenio, terminado el año, la provincia envía cuál ha sido el déficit de la caja policial, de la caja civil, se hace una auditoría por parte de la nación y aprobada la auditoría se paga. Nos deben el año 2009, el año 2010 y el año 2011. Todos estos años con auditoría aprobada por el ANSES. Y la suma son 189.087.000 pesos. La pregunta, señor jefe de gabinete, es ¿cuándo nos van a pagar? La provincia de La Pampa, además, inició una demanda contra el gobierno nacional cuando el doctor Marín era gobernador. El presidente, creo que era el doctor de la Rúa o el doctor Duhalde, porque hubo una prórroga de la ley de promoción industrial en la cual a algunas provincias les seguían dando exenciones impositivas que afectaban ganancias e IVA. Y esto son impuestos coparticipables. Como La Pampa se sintió afectada, presentó la demanda porque se estaba entregando o dando beneficio sobre impuestos que nos tocaban a nosotros. Lo mismo hizo la provincia de Mendoza, lo mismo hizo la provincia de Misiones. Cuando yo era gobernador me allané a no hacer una auditoría, sino a aceptar la que había hecho Mendoza por el costo, que había sido hecha por el doctor Baglini. Con un informe favorable del procurador, y cuando estaba a sentencia de la Corte, el gobernador Jorge firmó un convenio con el gobierno nacional en abril, más concretamente el 21 de abril del 2009, por el cual La Pampa recibía 500 millones de pesos para obra pública. Y se armó un cronograma, con plata en el 2009, plata en el 2010, plata en el 2011. De esos fondos, al día de la fecha, nos deben 350 millones de pesos. Eso el ingeniero López lo sabe, porque él sabe cuáles son las obras que están comprometidas y la plata que nos tienen que pagar. La pregunta es, ¿cuándo nos van a pagar? Además, el gobernador firmó con la presidenta Kirchner
un acuerdo para hacer 6.000 viviendas. Hicimos las primeras 2.000, licitamos y se están terminando las segundas 2.000, y como la Nación no pagaba en término, para no pagar costo financiero, la provincia anticipó los fondos. Hoy esa deuda es de 346 millones de pesos y tenemos licitadas 2.000 viviendas más que nos van a costar más de 300 millones. La pregunta, señor jefe de gabinete, es ¿cuándo nos van a pagar? Y no menciono deudas menores como 300 cuadras de pavimento que me dio el ingeniero López y la discutimos mientras íbamos caminando en la pista de avión de Santa Rosa, de Pico, camino a tomar el helicóptero a Trenel para que el presidente Kirchner la anunciara, y nos dieron 300 cuadras de pavimento. De esas 300 cuadras hemos cobrado solo una parte. Y además firmamos un convenio con Vialidad Nacional para la repavimentación de la Ruta 1, que se hacía en 4 tramos, que llega a la localidad que va a donde vive el senador Marino, a Riglos. Hicimos el tramo que va de Pico, que es donde vivo yo, a Catriló, que es el tramo sobre la Ruta 5, y está hecho el tramo, está hecho el tramo que va de Macachín a Riglos, que es donde vive el senador Marino. Entonces, pero esa parte tampoco fue pagada. Por lo tanto, la pregunta, señor jefe de gabinete, es ¿cuándo nos van a pagar? Senador, en definitiva, Berna, señor jefe de gabinete, las preguntas son dos. Antes de terminar, le pido una ¿Cuándo nos van a interrupción? pagar? Y si le va a dar instrucciones al Banco Nación para que acepte lo dispuesto por la Comisión Federal de Impuestos, que cuando Cameron representaba los intereses de Santa Cruz, al igual que yo, siempre tomaba como referencia. Muchas gracias.